Muy bien, que he titulado La sorpresa de Dios. Tenemos un Dios que sorprende. Y como voy a hablar de la compasión, pues lo primero que quiero hacer he buscado una definición en San Google acerca de lo que es compasión. Y ahí tenéis puesto en pantalla: la compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar en quien sufre. En este sentido, la compasión es una emoción que surge ante la percepción del sufrimiento ajeno y nos provoca un impulso dirigido a paliar el sufrimiento que percibimos a nuestro alrededor, ¿no? Y yo, cuando veo la vida de Jesús en los evangelios, yo percibo de que Jesús se movía por misericordia, por gracia y por compasión hacia la gente. Es verdad, si miramos el mundo en el que estamos viviendo en estos 2 últimos años, sobre todo, un mundo que sufre, un mundo que clama, o, aunque abiertamente no clamen a Dios, pero en lo más profundo de sus corazones la gente pues están sufriendo, pasándolo muy mal en general. La pregunta que también me hago es: ¿y la iglesia? ¿Cómo anda la iglesia? ¿Sufre de igual manera y clama de igual manera a lo más profundo de su corazón que la gente que nos rodean, que no son creyentes? Yo he percibido, he visto a muchos creyentes de mi iglesia y no de mi congregación que han sufrido y siguen sufriendo ansiedades, depresiones, temores, y no estamos exentos de pasar esto por muy cristianos que seamos. En este último tiempo se habla mucho de salud mental. Los primeros en sacar este término fueron deportistas de élite, profesionales, que por la presión del deporte, pues ellos empezaron a hablar de esto, de la salud mental. Y creo que también afecta a muchos creyentes, ¿no? Y más que nunca, ahí la compasión de Dios en nosotros y a través de nosotros puede ser de ayuda para aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor. Yo creo sinceramente, hermano, que Dios sigue buscando hombres y mujeres que se rindan plenamente a su voluntad y no tanto a lo que sentimos o a lo que nos dictan nuestras emociones, ¿no? Dios está buscando una iglesia unida, como estamos viendo en estos días, una iglesia comprometida, una iglesia que sea compañera, y que creo que de esta manera Dios puede mostrarse con más facilidad a aquellos que no le conocen o a aquellos que no creen en Él, ¿no? Quiero compartirte tres historias sorprendentes para mí, que de alguna forma nos hablan de esta compasión, de ese tema que nos toca hoy. La primera historia, basada como he titulado el tema, en sorpresa de Dios, la primera sorpresa es que a veces Dios hace cosas que nosotros no esperamos. No esperamos. Ni siquiera estamos pidiendo por ellas, ¿no? Ahí tenéis el pasaje de Lucas 7, del 11 al 16. La historia es conocida, creo que por todos los que estamos ahora mismo conectados. Es cuando Jesús llega a una ciudad que se llama Naín, estaba en Galilea, y que dice el texto bíblico que los discípulos iban con él y mucha gente, una multitud, seguía al Señor. Y justo cuando él estaba llegando, casualmente estaba saliendo allí como una procesión, una mujer con casi toda la ciudad que iba con él acompañándola en su dolor, porque había perdido a su hijo, a su único hijo. Y además dice el texto bíblico que la mujer era viuda. Y Jesús se acerca allí y le dice a esta mujer: no llore. Tocó el féretro, dice el texto, lo estoy leyendo, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo al difunto, a un joven que era al que iban a enterrar: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto, comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y de repente toda la gente que estaba allí siguiendo, acompañando en el dolor a esta mujer, tuvieron miedo, y al mismo tiempo dice la Biblia que glorificaban a Dios y empezaron a gritar: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Qué sorprendente. Nadie en esa localidad, nadie en ahí esperaba una cosa como esta, ni siquiera los que iban con Jesús esperaba que iba a ocurrir una cosa como esta. Pero el texto dice que Jesús se compadeció de esta mujer, se compadeció de esta mujer. No todo estaba perdido, siempre hay un camino de retorno. No sé si me hago entender, ¿no? Esta mujer, yo creo que estaba totalmente destrozada. No sé cuánto tiempo atrás hacía que había perdido a su esposo, y ahora lo único que le quedaba era su hijo, y dice el texto, su único hijo. O sea, ella
lo pierde también y se ve, creo yo, sin futuro. En aquel tiempo que desearse viuda y sin hijo era una desgracia muy grande, muy grande. Para mí es que incluso puede encontrarse en una gran depresión esta mujer, pero Jesús se acerca y sabe, iglesia, cuando Jesús se acerca, algo puede pasar. El dolor y la tristeza en este caso fueron cambiados. Jesús tocó el féretro donde había muerte y frialdad y aquello fue transformado en calor y vida. Cuando Él se acerca, se pueden producir grandes cambios. Lo imposible se puede hacer posible. Jesús llega a esta mujer y le dice, no llores. Ponte en el lugar de esta mujer, por favor, en un momento. Vive la escena que ahí está ocurriendo. La gente que acompañaban a esta mujer, que no conocían a Jesús. Imagínate, y se acerca alguien y le dice a esta mujer viuda y a esta mujer que pide a su hijo, no llores. ¿Tú quién eres? ¿De qué va este tío? ¿De qué viene este hombre diciéndole a esta mujer, no llores? Ni la conoce siquiera. ¿Cómo se atreve a hablarle de esta manera? Pero, ¿sabes? En esta historia, lo maravilloso es que podemos dividirlo en dos grandes partes. En una, el dolor y la tristeza de esta mujer, y de repente la gloria y la alabanza que se lleva a Cristo y la victoria que experimenta esta mujer al recibir a su hijo. Yo no sé cómo estás tú, cómo te encuentras, cómo te sientes. Quizá podemos estar sin esperanza, aunque ayer escuchamos el mensaje acerca de las esperanzas que podemos tener en el Señor. Quizá hay sueños que se han roto en este tiempo, en tu vida o en tu familia, o incluso dentro de tu servicio en la iglesia, no lo sé. Pero yo quiero decirte en esta tarde, deja que Jesús se acerque, porque cuando Él se acerca, algo grande puede pasar. Deja que la compasión de Jesús pueda de nuevo tocar tu vida, pueda de nuevo tocar tu corazón y no te resista. Esta historia espectacular, para mí es sorprendente. Dios hace muchas ocasiones lo que no esperamos. Esta mujer no esperaba este milagro. Y Dios, o el Señor Jesús, se mueve por misericordia, por compasión. Yo veo a un Cristo aquí poniéndose en el lugar de esta mujer. El primer requisito para que tú puedas tener compasión de otro es que aprendas a empatizar y a ponerte en el lugar de otros, de la otra persona, ¿no? Otra historia sorprendente y de la cual yo concluyo lo que ahí estáis viendo: Dios perdona incluso sin que nosotros busquemos su perdón. Y ahí hay dos niños ahí saltando, Dios perdona siempre. Yo ya no puedo saltar de esa manera casi, ¿no? Pero Dios perdona siempre. Qué tremendo mensaje, qué bendición, qué alegría. Uno de los motivos de oración que nos manda la Alianza Evangélica es que oremos para pedir perdón cuando nos equivocamos y cuando nuestra vida la centramos en el consumo a la manera del mundo o en producir como el mundo nos lleva a que produzcamos y no vivimos en la misericordia de Dios. El texto que ahí os pongo, Lucas 5, versículo 17 al 26, tiene que ver con esa historia donde el Señor llega a un pueblo, llega a una ciudad, se mete en una casa, la casa está abarrotada de gente, no se puede entrar, hay gente en la calle queriendo escuchar al Señor, allí se encuentran doctores de la ley, se encuentran fariseos, dice el texto, gente que habían venido de Judea, de Jerusalén, de distintos lugares de Galilea para escuchar al Señor, y hay unos amigos, una familia que lleva a uno que era paralítico y que iba ahí en un camastro y no podían conseguir meterlo a donde estaba el Señor. Se les ocurre a ellos subirlo a la azotea de la casa, no sé de qué manera empiezan allí a cavar, hacen un agujero en aquella casa, bajan allí aquel hombre como pueden, esperando que el Señor haga el milagro de sanarlo. Y lo primero que Jesús le dice es, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre, en teoría, no iba buscando el perdón de Dios, pero la misericordia, la compasión de Jesús se manifiesta en este momento diciéndole, mira, tú lo que necesitas, primero de nada, es paz en tu corazón. Tus pecados te son perdonados. Dice el texto bíblico que la gente que se encontraban allí, esos doctores, esos fariseos, empezaron en sus corazones a juzgar al Señor. Y el Señor les dice, mira, ¿qué más fácil para el Hijo del Hombre decir tus pecados te son perdonados, levántate y anda? Pues para que veáis quién ha perdonado pecados, le dijo a aquel hombre, levántate y anda. Aquel hombre cogió su lecho y se fue alabando al Señor. Y produjo el mismo efecto que produjo en el caso de la historia anterior. Temor, miedo y gloria y alabanza por lo que habían visto. Aquí Cristo
sana primero el corazón, perdona pecados y después viene la bendición de la sanidad física. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no me alcanza tu misericordia, tu compasión, tu presencia? ¿Por qué no es real en mi vida? Quizás habría que analizar y mirar hacia adentro y mirar si hay algún muro pequeño, mediano o grande de pecado que nos está separando para poder experimentar esta gracia de Dios. Yo me imagino a aquellos amigos, hermanos, familiares, los que fueran, que llevaban al paralítico aquel, que cuando consiguen después, imaginaros, de todo el esfuerzo de subirlo arriba, de romperle el tejado de la casa, que después ya veríamos lo que haría el de la casa con ellos, y bajar a aquel hombre allí hasta donde estaba Jesús, y los que escuchan del Señor decir, te perdono tus pecados. No era lo que esperaban en ese momento. No era lo primero que esperaban, pero Cristo sí conocía lo que aquel hombre necesitaba en primera instancia. Mira, yo llevo 2 o 3 años queriendo y no paro de aprender acerca de la gracia de Dios, de crecer en la gracia de Dios. Pablo oraba por los creyentes diciéndole al Señor, Señor, que crezcan en tu gracia. O de otra manera, que seamos capaces de aprender a descansar, realmente a descansar en Él. Que seamos capaces de aprender a esperar en Él y a reconocer que la iglesia es de Él. Esto último, sobre todo, para los pastores y líderes o para aquellos que estáis llevando cualquier área que sea, por pequeña que sea, en la iglesia local donde tú estás, porque a veces creemos que es nuestro y todo es de Dios y depende de Dios. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Esto es algo que seguro que has escuchado muchas veces, pero es así. La compasión, la misericordia de Dios va hacia lo que tú eres, no tanto hacia lo que tú haces. Nunca, nunca, nunca olvide esto. Tú no le debes nada a Dios salvo entregarle y rendirle tu corazón. Y mucho menos Dios no te debe nada a ti. Él no nos debe nada. Él lo que hace en nosotros lo hace porque nos ama, por su misericordia, por su gracia, por su compasión. No lo hace porque se sienta obligado a hacerlo. Tenemos que liberarnos de esa necesidad imperiosa que a veces tenemos de conseguir logros, posesiones, aprobación de los demás. Experimentemos el vivir el don de ser hijos e hijas de Dios cada día que Dios nos permite vivir, amando y siendo amado. Experimentemos esto para que la gracia de Dios, la compasión de Dios pueda moverse en nuestra vida. Una cosa, hermanos, hermana, iglesia, una cosa muy, muy importante, no solamente tener la capacidad de dar compasión y misericordia a otros, poniéndolo en el lugar de otro, tener también la capacidad de recibir la compasión y la misericordia de los demás, que a veces esto nos cuesta más. A veces pensamos que Dios inconscientemente es como un objeto, ¿no? Al que yo puedo dominar, poseer u ordenar cosas, ¿verdad? Que necesito para mi vida. Inconscientemente quizá podemos tratar a Dios de esta manera y lo estamos haciendo como si Dios fuese nuestro secretario. Dios no es nuestro secretario, Dios es Dios. Uno que tiene que seguir y servir a Dios lo tiene que hacer por quien es Él, no por lo que Él nos da. ¿Estamos de acuerdo en esto? Mira, hay en un tiempo atrás, unos meses, leyendo las tentaciones que Jesús experimentó en el desierto después de que Juan el Bautista fuera el que bautizó a Jesús en el Jordán. Y curiosamente en aquel tiempo meditaba en estas cosas, leí un libro que también decía lo mismo. El diablo quiere trabajar en nuestros corazones confundiéndonos realmente de lo que somos. El mundo nos enseña algo y el propio Satanás nos enseña algo que no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos ni entendamos. Uno, que somos lo que hacemos. Tú no eres lo que tú haces. Dos, que somos lo que otros dicen de nosotros. No, no dependemos de lo que otros digan de nosotros. Y número tres, que somos según tengamos, según los dones, la popularidad o los bienes que podamos poseer. Somos lo que somos en Cristo Jesús, nada más y nada menos, gente que ha alcanzado la misericordia, la compasión de Dios, esos hijos e hijas de Dios. Es lo más grande, querida iglesia, de verdad. Si vivimos esta realidad, tu forma de servir a Dios va a cambiar, tu forma de amar a la gente va a cambiar y vamos a poder, creo yo, imitar a Jesús en este sentido,
tanto de, como hablamos el otro día, de vivir felices, de vivir en esperanza y de ser compasivos con la gente y empáticos con la gente. Y la tercera sorpresa que yo veo de parte de Dios es que Él, sin saber cómo y de qué manera, nosotros me refiero, obviamente si lo sabe, aviva el fuego de aquellos que descansan en Él. ¿Sabe? Me acordé de una historia esa que tenéis ahí en el texto, eso del apóstol 28, del versículo 2 al 5, ese famoso pasaje conocido por todos, cuando Pablo iba destino a Roma en aquel barco que naufraga, bla, 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 y acaban al final, no muere ninguno de los que iban en esa embarcación y acaban en la isla de Malta. Y dice la Biblia ahí, dice en el versículo 2, que la gente de allí trataron a Pablo y a los demás no con poca humanidad, es decir, que no eran gente convertida, muchos de ellos seguramente, y aquella gente fueron compasivos con aquellos náufragos. Había frío, estaba lloviendo y habían hecho un fuego. Y dice la historia bíblica que Pablo se levantó y empezó a recoger ramas secas para seguir avivando aquel fuego. Y haciendo esto, una víbora le picó, le mordió, se le enganchó en la mano. La gente de allí vio la víbora colgada en la mano de Pablo y se decían a uno a otro, dice el texto, parafraseándolo de otra manera, que desgraciadito este hombre acaba de salir de un naufragio y ahora, para colmo, la serpiente esta le está pegando un bocado. Dice la Biblia que él se sacudió la mano, la serpiente cayó, y aquellos esperando para que Pablo se cayera redondo al suelo, no, eso no ocurrió, no, él siguió sirviendo. Mira, aquí hay algunas cosas interesantes. Dios aviva el fuego en aquellos que descansan en él. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando la serpiente lo muerde? ¿Qué es lo que estaba haciendo el hermano? Estaba cogiendo ramas para avivar el fuego y de esa manera calentar a todos sus compañeros o a la gente que estaban en aquel momento alrededor de él. Hacía mucho frío. Las circunstancias eran contrarias, eran adversas, eran difíciles. ¿Te habla a ti eso algo? En aquella ocasión, lluvia y frío y seguramente algunos con alguna magulladura de los distintos porrazos que podían haberse llevado a consecuencia del naufragio. Ante las circunstancias adversas, complicadas, difíciles, estaba este hombre echando palos para avivar el fuego y calentar al resto de la gente que se encontraban allí. Estaba buscando la manera de ayudar a los demás y esta serpiente le muerde. Y yo pienso, la gente se sienta y dice, mira, le mordió la serpiente. Pablo está intentando bendecir a sus compañeros mientras los demás están sentados y no hacen nada. Pablo quiere bendecir y avivar el fuego. La serpiente nunca persigue a la gente que están sentada como simple espectador. La serpiente va a atacar a aquellos que quieren calentar a otros. ¿Me sigue? Sé tú un creyente, un hijo, una hija de Dios, dispuesta a calentar la vida de otros, a bendecir la vida de otros. Y obviamente eso a veces pues trae conflictos, trae dificultades. Uno por querer bendecir a otro puede salir quizás criticado, murmurado por otros terceros, etcétera. Pero es una bendición poder llevar el cariño, el amor, el fuego de Dios, la compasión y la misericordia de Dios a los que nos rodean. Uno de los motivos para orar hoy, creo, es orar por el dolor y la necesidad que ha provocado la pandemia del coronavirus y que también ha afectado a la iglesia del Señor. Pero yo quiero añadir esto un poquito más, porque es verdad que ha habido mucha gente que ha muerto por este virus, pero ¿sabe? Hay muchas familias, muchas más que han perdido gente porque se han suicidado, que también necesitan de la oración. Hay gente que están sufriendo violencia de género que también necesitan la oración, o bullying, por ejemplo, o cualquier otro tipo de acoso. Hay muchas herramientas que Satanás usa para destruir a una persona o a una familia. Y nosotros podemos ser instrumentos de bendición, de consolación, de ánimo y de compasión hacia los demás. Y para ir terminando, Dios sigue preocupado por el mundo y por las almas y por ti y por mí. Y yo pongo ahí una pregunta, ¿y la iglesia? Y es verdad que nosotros vamos de evangelizar, hablamos de alcanzar a Málaga, nuestro barrio, nuestra vecindad. Es verdad que lo decimos, pero cuando parece que entramos de puerta para adentro en nuestras congregaciones locales, ahí ya nos centramos en todas las historias que tenemos dentro de las iglesias, a veces buenas y a veces no tan buenas, y podemos perder la visión de transmitir la misericordia, la preocupación, la consolación
a otros que nos rodean, que no pertenecen a la iglesia del Señor. La tierra, el mundo en el que estamos está sufriendo. Y Dios sigue preguntando a quién enviaré. ¿Te acuerdas de aquel texto de Isaías? Cuando Dios está hablando ahí en su trono y allí Dios le permite a Isaías escuchar una pequeña conversación y Dios hablando dice, ¿a quién enviaremos? Y salta David, dice allí, Isaías, y levanta la mano, heme aquí, envía al de allí. No fue eso lo que dijo, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy para hacer tu obra, Señor. Cristo, y he contado dos historias muy rápido, con su vida nos enseña que estaba con la gente, que empatizaba con la gente, que acompañaba a la gente, que nos valgan estas tres historias para nosotros poder pedirle al Señor que realmente seamos como Él quiere que seamos. Lo más importante, te insisto, no es lo que tú valgas, ni lo que tú tengas, ni tus títulos, ni tus acreditaciones, que no digo que no sea bueno, que hay que tenerlo, ni tus posesiones, que si tienes más, pues mejor, pues Dios te bendice, sino lo más importante, por encima de todo, es lo que tú eres. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios ve en tu corazón? Que Dios levante no solamente ministerio en las iglesias de compasión y misericordia, sino que la propia iglesia sea una agencia, por decirlo de alguna forma, que transmita misericordia y compasión a los demás. Yo creo que no es tiempo de orar, hermanos, sin más, es tiempo de orar con identidad, poniéndonos en el lugar del otro. Tengamos compasión como seguidores de Cristo. Alguien dijo esa frase que tenéis ahí, ¿a Jesús se le sigue de cerca o no se le sigue? Y si Jesús algo tenía, era esta misericordia, esta compasión por la gente que a veces ni los propios discípulos la podían entender. Dios nos ayude también a nosotros a poder vivir este precioso llamamiento que no es para unos cuantos, sino para toda la iglesia del Señor. Espero que de alguna forma, lo he hecho muy rápido, pero que Dios te haya podido transmitir algo que haya podido tocar tu corazón y que haya sido bendecido. Valemos muchísimo por lo que somos. Amén, por lo que somos. Y en nosotros habita el Espíritu Santo en su plenitud, con Amén. su presencia, con todos los atributos de Cristo para poder, bueno, todo, entenderme, para poder ser el instrumento, la herramienta, una iglesia unida, lo que Cristo haya en el mundo, hoy que podamos ser nosotros ese canal de Dios para que el mundo sea impactado por su compasión y su gracia. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Dios bendiga.